Bendiciones. Bueno, estamos hablando de que sí conozco a mi Padre y tengo esa identidad, y pues esta serie es bastante retórica, porque si de verdad conocemos a nuestro Padre tenemos que movernos como hijos. Y estábamos viendo en el capítulo anterior cómo hay hijos que, conociendo de Dios, como leíamos en Romanos capítulo 1, del versículo 21 aquí al 32 y pasando del 2 a los primeros 4 o 5, como el creyente ha ignorado y pasado por alto de que no hay manera de comunicarnos con Dios si nosotros no nos involucramos en la vida que Dios ofrece. Entonces, por querer llevar una vida en donde nos duele apartarnos de las cosas que nos gustan. Ay, no, profeta, pero es que mire, todo el día trabajo y solamente en la noche es que me veo las películas o me veo las telenovelas. Pero es que imagínese, todo el día trabajando y cuidando muchachos, y es difícil, usted no lo entiende, pero ese es el único momento que yo tengo para relajarme. O me pongo con los muchachos a hacer el papel de papá y entonces pues voy a jugar Nintendo y las cositas esas de matar muñequitos y bueno. Y tengo que, para relajarme, llamar a mi amiga y me pongo a hablar con ella 2 horas, y todo lo que hablamos es todo completamente distinto a la vida de un creyente. Y no que a toda hora estemos hablando de la Biblia, pero nuestra vida, si somos hijos de Dios, tiene que girar alrededor de lo que nosotros vivimos, del reino de Dios. No podemos seguir yendo a las personas que no conocen de Dios y en vez de nosotros llevarles conversión al Señor, ellos nos vuelven a convertir a nuestra vana manera de vivir. Cuando eso está sucediendo, lo que demuestra es una carencia total de tener la actitud, el ánimo, el fervor, la pasión, la vehemencia por buscar de Dios. Y no lo tenemos porque no representa para nosotros el valor que le damos a la película, a la telenovela, al Nintendo, al amigo, a la amiga, a lo que sea, al deporte, en lo que tú gastes tu mayor tiempo. En donde tú inviertas el mayor tiempo, ahí estará la mayor importancia, ahí estará lo de más valor. Entonces, la iglesia se acostumbra a conocer a Dios por Dios. Sí, Dios es poderoso, hace cosas, es maravilloso, Él puede hacer un milagro, puede hacer una señal, Él es Dios, todo lo puede crear, lo puede hacer, estoy esperando un milagro, una señal, y empezamos a ser manipulados por personas y por nuestros pensamientos, de que yo voy a poder comprar la mano de Dios o el milagro de Dios por una buena ofrenda que yo dé. Eso es risueño. Nadie puede comprar la gracia de Dios. Solamente el sacrificio, que no tenía costo de dinero, sino de vida y de obediencia al Padre que hizo Jesús, es lo único que el Padre cuantifica como lo más valioso que se ha hecho para rescatar lo que se había perdido en Génesis. Porque en Génesis el hombre vendió el plan de Dios, y hablo la palabra vender, no de que le pagaron por él, sino que lo dio a tan barato precio que le traspasó a alguien que no tenía dominio, porque dice Génesis 1, 26, 27 y 28, que el Padre que los había creado les había dado dominio sobre todo lo creado, y el original del hebreo dice, e incluido el reptil rectante, hablando de la serpiente antigua que se nombra en Génesis. Ellos tienen el poder
para dominar al diablo, a Satán. ¿Qué hicieron? Lo vendieron porque ambicionaron otro tipo de vida que no estaban acostumbrados a llevar. Se escribe todo esto y viene nuestro Dios y se encarna en Jesús para salvarnos, para devolvernos el dominio que se había perdido en el Edén. Y el hombre lo rechaza. Profeta, yo nunca lo he dicho. No, pero tus hechos, tus actitudes, tus pensamientos, las personas con que tú botas tu tiempo, los programas en donde tú descuidadamente entregas lo más valioso y lo que nunca vuelve, el tiempo, hace de que tú, siendo hijo, te comportes y llegues a ser un hijo de necesidad, porque no eres de bendición ni recibes la bendición. Profeta, eso está muy duro. Bueno, la palabra de Dios es bien clara y dice que todos los que se han movido bajo la impiedad de Dios están bajo la ira de Dios, porque conociendo de Él, lo desecharon y se entregaron a su mal pensar. Por tal razón, Dios permitió que ellos fueran entregados a los pecados más ruines y más bajos. Pero a mí me encanta, después de que termina Romanos capítulo 1, y ya en su último versículo, en el 32, y comienza a hablar en el número 2 del capítulo. Cuando llega al versículo 4 de Romanos 2, digo, Padre, gracias, porque aunque uno esté aquí en esta posición, de mí depende, no de Dios. Esto es, tú sabes que la gente dice que en la gracia es entrar en un reposo en donde, no, yo no voy a hacer nada porque Dios lo hace todo. El Espíritu Santo viene y hasta me saca el pecado. Para eso que Jesús me limpió, entonces tranquilo. Tranquilo como Camilo, mi hijo, que va para el infierno yo. Y para la maldición. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que escoger la vida o la muerte. Enfrente de nuestros ojos va a estar siempre la vida y la muerte. En lo que escuchamos va a estar la vida y la muerte. En lo que hablemos va a estar la vida y la muerte. Los cristianos que están constantemente en necesidad no es porque sean pobres y no es porque no tengan trabajo. Porque a todos nos llega la aflicción en cualquier momento de la vida. Hay que pasarla, y qué bueno pasarla con el Señor y ver en medio de la necesidad, que es el momento oportuno para saber si lo que hemos creído es verdad y poder ver cómo la fe trae los resultados que nunca nos imaginamos poder alcanzar. Como gente en medio de esto que llaman crisis está enseñándole a los demás que dependiendo de la mano de Dios, Él les suple todas sus necesidades, aunque todos sus vecinos que tenían dinero en inversiones, en casas, en propiedades, que andaban en los mejores carros, que te daban una apulencia como si tuvieran mucho, hoy en día se quejan, lloran, se lamentan, matrimonios se divorcian, los hijos se han ido de la casa porque ya no reciben lo que antes recibían. Las niñas andan mirando qué hombre las toma y se las lleva para que les cambie la vida y las retorne a donde ellos vivían antes. En donde las parejas no saben qué hacer con lo que está pasando y lo peor, no saben lo que viene. Pero lo lamentable es cuando hijos de Dios, que debían estar portándose como este modelo que hemos puesto aquí, una dependencia completa del Señor, haber entregado voluntariamente su voluntad
para que su intelecto, sus emociones y sus sentimientos estuvieran sujetados bajo el principio de Dios, han estado caminando constantemente como si no conocieran a Dios. Entonces ahora están sufriendo el impacto de lo que el resto del mundo está sufriendo. Pero les decía que qué maravilloso que Romanos 2, 4 y 5 existe. Porque la palabra es bien clara cuando el apóstol llama y dice, arrepiéntanse y verás que Dios les cambia las cosas. ¿Por qué razón? Porque Él dice, o tienen en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. O sea, cuando el apóstol está hablando de que si tenemos en poco es si nosotros todavía despreciamos. Y cuando habla de riquezas, no estoy hablando de que eres rico, sino de riquezas, es alguien que tiene una fortuna inagotable. Entonces lo que te está diciendo es que ¿cómo va a ser posible que nosotros despreciemos las inagotables riquezas de Dios? Si usted ha estado aquí dependiendo de que en su vida se haga todos los días un milagro y una señal, porque usted ha sido un vago, un holgazán, que no se ha gastado para Dios, que sus oraciones para Dios han sido con el café en la mano corriendo y con el pan entre la boca, y que solamente amén. Y el día que necesita algo, ahí sí lloriquea y le pide oración a todo el mundo, ora por mí, pide por mí. Eso está como aquel que quiere tener la unción poderosa de que habla el apóstol Pablo, que recibió del Espíritu ahí en Romanos 15, en Primera de Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, en Primera de Corintios capítulo 4, 19, en donde habla de el poder de la potencia del Espíritu Santo. Y la gente está convencida de que si una persona es usada por Dios de palabra y de hecho poderosamente, que si la persona te pone las manos ya tú vas a tener la misma unción. Ja, ja, ja. Yo puedo reconocer de parte de Dios que tú tengas una unción, como lo hicieron los apóstoles en Jerusalén con Timoteo y con Pablo y con Silas. Reconocieron sobre ellos lo que Dios tenía. Pero que yo te vaya a dar la unción a ti, ¡ja! No la da sino Jesucristo por su sacrificio. Y el Padre lo autorizó para que lo hiciera. Y Él lo ha dado en el Espíritu Santo. Y si tú no tienes una vida de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, puede venir el superungido de Dios. Te puede tumbar al piso 10,000 veces y te puedes parar y no estás como si nada. Ahora, tú estás buscando al Señor. Estás en esa pasión por la vida de Dios, por la vida del Espíritu. Estás peleando contigo mismo la buena batalla de fe para estar convencido de que el mismo poder que actúa en ellos va a actuar en ti. Y te garantizo que mañana o pasado mañana, cuando alguien reconozca el don y te imponga las manos, Él no te está haciendo transferencia de la unción. La unción de Él está reconociendo la unción que hay en ti. Por eso es que cuando hay unción de ida y vuelta, el Espíritu Santo toca a las personas. Y hay personas por las que usted ora que con los bolsillos en la mano. ¿Qué unción va a caer sobre ese hombre? O sobre esa mujer. O están arremangados ahí a pelear para que la unción no los toque. No, esto es de una vida con Dios, gastándose para Dios. Esa es la diferencia entre el que tiene necesidad, que es hijo de Dios, y el que vive en la abundancia de la fe. Porque este se gasta para estar tiempo con el Señor, hablando con Él. La gente piensa que aprenderse la Biblia de memoria le va a traer bendición. No, te va a traer conocimiento de la palabra. Pero si el Espíritu de Dios
no te ilumina tu entendimiento, que es lo que Pablo oraba por la gente de Éfeso, que se les abriera el entendimiento y pudieran comprender el momento precioso que estamos viviendo. Si tú no puedes entender que Dios es una persona, que es tu Padre, que te ama y te valora y dio más amor el que te puede dar tu papá natural, tu mamá natural, jamás tú podrás ir a ese Padre porque no le conoces. Y si tú no conoces al Padre, que fue el que el Señor Jesús vino a mostrar y a enseñar, ¿cómo podrás conocer su Espíritu? Entonces, no es que no tengamos conocimiento, la iglesia está hasta los topes de conocimiento. Ha llegado una época en que la informática es tal para la iglesia que no hay posibilidad que un creyente no haya escuchado las verdades gloriosas del poder del Evangelio. Pero ahora no es el problema conocer, ahora es el problema entender. Déjame tomar agüita. Porque el entendimiento va a dar como fruto sabiduría. La sabiduría es cuando tú coges el conocimiento y lo aplicas a tu vida y te da resultados. Porque te dio resultado porque entendiste el conocimiento y la manera de cómo aplicarlo. Por eso se te llama sabio. Y la Biblia desde muchísimos miles de años atrás habla de atesorar la sabiduría. Y si la sabiduría es el resultado de yo entender el conocimiento, quiere decir que eso necesita vida del Espíritu. Porque si esto lo inspiró el Espíritu, lo explica el Espíritu y lo hace el Espíritu, ¿con quién tú crees que yo tengo que estar permanentemente? Sí, con ese mismo. El Espíritu Santo de Dios es el que va a tomar del Señor Jesús. Y el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. Y el Padre colocó toda la plenitud sobre su Hijo porque fue el que triunfó. Para que en Él sea la gloria, hasta en su nombre. Su sangre, su cuerpo, su palabra. Entonces el Espíritu Santo tiene el trabajo en esta dispensación de salvación, de la gracia, de que el que está en comunión con ellos, Él toma de lo que Él oye y te lo trae para que tú lo escuches. Él, de lo que Él ve que se va a hacer, Él viene y te lo hace saber para que suceda. Y te sucede lo que está por pasar y lo que está pasando. Y el por qué te pasó y cómo lo vas a arreglar también. Entonces, si no hay vida de comunión, tú jamás podrás hacer la voluntad de Dios. No, yo soy obediente. Sí, porque no fuma, porque no bebe, porque no ve películas pornográficas, porque no ha matado a una persona, porque no ha robado un banco, por contar las cosas que nos pueden colocar la cara de espanto. Pero hay cosas que son las que nos separan de la voluntad de Dios. El por qué necesita un milagro todos los días y una señal y que le oyen y le ponga la mano encima. Y por qué antes vive produciendo milagros, señales. Y tiene una palabra de aliento para él, para su familia, para su esposa, para sus hijos, para los familiares, en el trabajo, en la iglesia. ¿Y por qué siempre le va bien? Profeta, pero la Biblia dice que tendremos aflicción. En medio de las aflicciones, Dios se gasta con él. Dios es una elegancia con este buen cristiano. Él mismo sabe que cuando más tormentosa se pone la cosa, está a punto de ver la mano de Dios. Porque la expectativa crece en Señor, ¿qué tú vas a hacer hoy? Mira, lo que me va a pasar mañana, que yo sé que tengo que enfrentar, solamente de la mano tuya. Ese comienza desde el día antes a hablarle al Padre
de cómo el Padre va a ser, que él está expectante por ver lo que el Padre va a hacer. Y él cree que el Padre lo va a hacer porque Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, que fuera con relación a la voluntad del Padre, el Padre lo iba a hacer. Este sabe que la vida con Dios, cuando habla de las riquezas de segunda de Romanos, capítulo 2, versículo 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Algunas Biblias leen la palabra benignidad, que es el movimiento en el cual Dios actúa hacia nosotros de una manera bondadosa, buena, tratando de aprovechar todo para que regresemos a casa usando su clemencia y la dulzura de su espíritu. Por eso Romanos, en esta misma carta, en el 8:26, habla de que los que aman a Dios, Dios va a hacer que todas las cosas trabajen para el beneficio de ellos, aún en los momentos en que estén mal. Por eso es que de esta riqueza que habla de su bondad, de su benignidad, es Dios trabajando a favor de nosotros, aunque tú en este momento no lo mires, aunque tú en este momento todo lo veas negro. Si tus ojos están enfocados en Dios Padre, en el derecho de que tenemos de que nuestro Padre nos abra, nos hable, nos muestre, nos enseñe, nos dé, nos otorgue lo que Jesucristo nos prometió que había ganado, por cuanto Él, cuando venció al pecado, no solamente lo quitó, sino que se le hizo juicio al enemigo para que Él no tenga derecho sobre nosotros. Y regresamos a Génesis 1:26. Está hablando que si nosotros creemos en la sabiduría de Dios, Dios va a hacer en ella que todas las cosas se muestren y trabajen para nuestro propio beneficio. Cuando Él habla de la tolerancia o de la paciencia, cuando Él está hablando de esto, Él está haciendo de que Dios hace de su paciencia un reino. En donde Él, a pesar de que tú y yo no nos movamos en sus principios, sino en la necedad, Él va a soportar, tolerando la incomprensión de nosotros hasta que el Espíritu Santo haga su trabajo con nosotros. O sea que este hombre que tiene necesidades aquí, que todos los días necesita un milagro y una señal, todavía si él se arrepiente y vuelve en sí, Dios va a hacer que todo lo que le está pasando mal ahora, lo va a usar para acercarlo a Él y enseñarle su clemencia. Porque Dios ha tolerado este vaso que es de inconformidad, de necedad, de ira para Dios, porque ha desechado la verdad de Dios para vivir a pedazos aquí, pedazos acá. Un día hace una cosa que como que agrada a Dios, al otro día hace lo contrario. Este que anda toda hora mendigando un milagro y una señal, el Espíritu Santo lo va a guiar al arrepentimiento para que él pueda usar de la riqueza, de la bondad, de la benignidad, de la tolerancia, de la paciencia de Dios, para poder volverse a mover como hijo conocedor de que el Padre lo que más desea es que su hijo enseñe lo que su Padre tiene para él. Este no es como el Padre de nosotros, que hay muchos padres que han trabajado 40, 50 años, los conozco. No digo que son mis amigos porque no son amigos, son conocidos. Les hemos hecho sus casas. Y casas de un precio en el techo de mucho valor. Para que un techo aquí en la Florida valga 50, 60, 70 mil pesos de una residencia, tiene que ser una tremenda casa. Para cambiarle solamente las tejas o lo que tenga allá arriba.
Y ellos, cuando ven que mis hijos y mis hijas trabajan conmigo, me han dicho, oye José, ¿cómo tú haces para que tus hijos trabajen contigo? Y este no es un trabajo fácil. Tus hijos bajando escaleras, poniendo escaleras, subiendo, bajando, trepando al techo, viniendo. Y ese amor que le colocan a la empresa. En cambio los míos, que podrían trabajar en un rascacielos con aire acondicionado, manejando todo, no quieren saber nada de la empresa. ¿Sabe por qué? Porque él trató a esos hijos siempre como obreros. Nunca los trató como hijos dueños de la empresa, sino como empleados. Y ahora cuando ya él está viejo, que quiere que sus hijos tomen la empresa y que le pasen una pensión para ellos vivir cómodos y sus hijos la desarrollen, ninguno la quiere tomar. ¿Por qué? Porque ellos no crecieron con identidad de hijos, sino de que su papá los quería utilizar como un empleado más, sin presentarles el futuro que era asegurado para ellos, porque en el corazón de ese padre estaba que lo que tenían era para ellos, pero nunca lo pudo sembrar en sus corazones. Este padre anda anhelando, mirándonos cómo a todo momento enseñarnos que lo que Él tiene y lo que Jesús ganó es nuestro. Él no nos va a desechar, Él quiere que nos arrepintamos, dejemos de estar navegando entre dos corrientes, decidamos buscarlo a Él con afán, con pasión, arrepentidos de la vida en la que estamos gastando el tiempo que debería de ser para Dios en las cosas que no producen la vida de Dios. Una persona que se gasta horas en televisión, que no es cristiana, está desbaratando su casa espiritual. Porque lo que le entra por ahí son adulterios, fornicaciones, chismes, enredos, muerte, asesinato, violencia, droga, sexo. Todas las cosas que te impiden la vida de Dios, de la que habla Romanos capítulo 1 del versículo 21 al 32. Pero seguiremos avanzando porque es importante arrepentirnos y regresar a casa. ¿Y cómo hacerlo? Va a ser el próximo clip. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, que la paz y la gloria de mi Señor brille sobre tu rostro espiritual, para que entiendas que fuera de Dios es muerte, pero con Dios es vida aquí en este mundo y en la eternidad. Amén y amén.